Bienvenidos. ¿Qué pasa, máquinas? Soy Adrián López y bienvenidos a otro vídeo que va a ser una auténtica locura. Hoy, chavales, nos metemos de lleno en el huerto porque junio ha llegado y esto es un no parar. Vamos a hablar sobre qué tareas son cruciales, qué podemos sembrar para que luego en verano flipemos con la cosecha, aquí en nuestra querida España. El sol empieza a pegar fuerte, los días son más largos y nuestras plantitas lo saben, están pidiendo guerra. Así que si queréis tener un huerto que sea la envidia del vecindario, quedaos conmigo porque os voy a contar todos los secretos. Vamos a ello, con fuerza. Este mes es clave, gente. No os voy a engañar. Es como en el LOL, si farmeas bien en el early game, luego en el late revientas. Pues aquí igual. Lo que hagamos ahora en junio va a definir si luego recogemos 4 tomates tristes o si montamos una fiesta de la huerta. Hay que estar atentos, hay que mimar la tierra, hay que saber qué necesita cada planta. Y yo estoy aquí para guiaros, para que no os perdáis ni un detalle y para que vuestro huerto sea un auténtico escándalo de producción y sabor. Preparad las herramientas, las ganas y apuntaos todo, porque la información que viene es oro puro. Así que, sin más dilación, vamos a desgranar este mes de junio. Veremos cómo preparar el terreno para que esté en perfectas condiciones, qué joyitas como tomates, pimientos o calabacines podemos plantar ahora para gozarlo más tarde, cómo darles ese chute de energía con el abono para que crezcan fuertes como un titán, y por supuesto, el tema del riego, que con el calor que se viene, es más importante que nunca. Esto va a ser épico, chavales. Dentro vídeo. Bueno, gente. Empezamos por lo fundamental, lo que es el cimiento de nuestro éxito en el huerto este junio, preparar el suelo. Esto es como construir una casa. Si los cimientos son una mierda, con perdón, pues la casa se cae. Aquí igual. Si no tenemos la tierra a punto, nuestras plantas van a sufrir más que yo en una partida de Fall Guys intentando pillar la corona. Así que, lo primero, es limpiar bien la zona. Hay que quitar las malas hierbas, esos hierbajos que son unos auténticos parásitos y que le roban los nutrientes y el agua a nuestras futuras campeonas. Fuera todas, sin piedad. Una vez que tenemos el terreno limpio como una patena, toca remover la tierra, a darle caña. Hay que airearla, descompactarla, que respire. Pensad que las raíces de nuestras plantas necesitan espacio para crecer, para expandirse, para buscar el agua y los nutrientes. Si la tierra está dura como una piedra, las pobres no van a poder desarrollarse bien. Así que coged la laya, la horca de doble mango, o lo que tengáis a mano, y a trabajar ese suelo. No hace falta que os volváis locos y lo dejéis como harina fina, pero sí que esté suelto y esponjoso. Esto es clave, chavales. Después de airear, llega el momento mágico de añadir materia orgánica. Esto es el superalimento para nuestra tierra. Compost casero, estiércol bien curado, humus de lombriz, lo que tengáis o podáis conseguir. Esto va a mejorar la estructura del suelo, va a retener mejor la humedad, que en junio es vital, y va a aportar nutrientes de forma gradual. Es como darle un buen batido de proteínas a un atleta, pues igual para nuestras plantas. Mezcladlo bien con la tierra superficial, que se integre de maravilla. Vuestro suelo os lo agradecerá, y vuestras plantas ni os cuento. No os olvidéis de nivelar un poco el terreno después de todo este meneo. Que quede más o menos uniforme para facilitar luego el riego, y para que no se formen encharcamientos en unas zonas y sequedad en otras. Un buen rastrillo y listo. Parece una tontería, pero estos pequeños detalles marcan la diferencia entre un huerto del montón y un huerto de Champions League. Así que, dedicadle tiempo. Hacedlo con cariño, que la tierra es agradecida. Y nosotros queremos lo mejor para nuestras futuras cosechas, joder. Pensad también un poco en el tipo de suelo que tenéis. Si es muy arcilloso, tiende a compactarse y a retener demasiada agua. En ese caso, añadir arena de río, ojo, de río, no de playa, y más materia orgánica ayudará a mejorar el drenaje y la estructura. Si por el contrario es muy arenoso, el agua se irá muy rápido y arrastrará los nutrientes. Aquí, la materia orgánica es vuestra mejor aliada para mejorar la retención de agua y nutrientes. Conocer vuestro suelo es conocer a vuestro equipo, fundamental para la estrategia. Otro punto importante es asegurar un buen drenaje. A la mayoría de las plantas del huerto no les gusta tener los pies encharcados constantemente, se asfixian las raíces. Si vuestro terreno tiende a encharcarse, considerad hacer bancales elevados o caballones. Esto ayuda a que el exceso de agua se vaya y las raíces estén contentas y sanas. Es un esfuerzo extra al principio, pero os puede salvar de muchos problemas de pudrición de raíces y enfermedades.
Más vale prevenir que curar, como dice el refrán. Y si sois ya unos pros y queréis hilar muy fino, podéis incluso hacer una prueba de pH del suelo. La mayoría de las hortalizas prefieren un pH ligeramente ácido a neutro, entre 6 y 7. Si está muy desviado, podéis corregirlo con enmiendas específicas, como cal para subir el pH si está muy ácido, o azufre para bajarlo si está muy alcalino. Pero esto ya es para nota, ¿eh? Para empezar, con una buena preparación como la que hemos hablado, ya tenéis el 90% del camino hecho. No os agobiéis con esto último si estáis empezando. En definitiva, preparar el suelo en junio es como la pretemporada para un equipo de fútbol. Es el trabajo duro, el que no se ve tanto, pero que es absolutamente esencial para que luego, cuando empiece la competición, o sea, cuando plantemos, todo vaya rodado y podamos aspirar a ganar la liga. Digo, a tener una cosecha espectacular. Así que, manos a la obra, cracks, que esa tierra no se va a preparar sola. Vamos a dejarla niquelada para recibir a nuestras nuevas plantitas. Vale, gente. Con el suelo ya preparado, que parece un hotel de 5 estrellas para nuestras plantas, llega el momento de hablar de los reyes del verano, los cracks de la huerta. Sí, chavales, estamos en junio y es el momento perfecto para plantar o trasplantar nuestros tomates, pimientos y berenjenas. Se viene lo bueno, se viene la gozada. Estas tres maravillas son como el tridente Messi-Suárez-Neymar de la huerta, imparables si les damos las condiciones adecuadas. Y junio es su mes para empezar a brillar. Empecemos por los tomates. ¡Ay, los tomates! ¿Qué sería de un verano sin unos buenos tomates de la huerta, eh? Una auténtica tristeza. Pues bien, si tenéis planteles ya creciditos, es el momento ideal para llevarlos a su sitio definitivo en el huerto. Elegid variedades que os gusten, de ensalada, cherry, pera, corazón de buey. Hay para aburrir. Recordad que la mayoría necesitan tutores, unas cañas o estructuras para que puedan crecer erguidos y los frutos no toquen el suelo. Y sol, mucho sol. Los tomates son unos yonkis del sol. Luego tenemos los pimientos, otro espectáculo. Pimientos italianos, de padrón. Unos pican y otros non. ¡Qué emoción! Morrones, del piquillo. La variedad es brutal. Al igual que los tomates, los pimientos aman el calorcito y el sol. Si habéis sembrado en semillero y ya tienen un buen tamaño, al huerto con ellos. Dadles un buen espacio entre planta y planta para que se desarrollen bien y tengan buena ventilación. Esto es importante para evitar problemas de hongos más adelante. Queremos pimientos sanos y lustrosos, joder. Y no podemos olvidarnos de las berenjenas, esas joyas moradas, o blancas, o rayadas. Son primas hermanas de los tomates y los pimientos, así que comparten muchas de sus necesidades: calor, sol y un suelo bien rico en nutrientes. Las berenjenas pueden ser un poco más sensibles al frío que los tomates, así que junio, con sus temperaturas ya más estables y cálidas, es perfecto para ellas. Si vivís en una zona donde las noches aún refrescan un poco, podéis proteger las plantas jóvenes los primeros días. Pero vamos, que en junio ya deberían ir como un tiro. Cuando vayáis a trasplantar estas joyitas, hacedlo con cuidado, intentando no dañar las raíces. Sacad el cepellón entero del semillero o maceta y colocadlo en el hoyo que hayáis preparado. El hoyo, que sea un poco más grande que el cepellón. Y si queréis, podéis añadir un poquito de compost o humus en el fondo para darles un buen arranque. Luego, cubrid con tierra, apretad ligeramente alrededor del tallo para que quede firme y listo. Un buen riego inicial es fundamental para que se asienten bien. La distancia de plantación es importante, no seáis ansias y las pongáis todas pegadas como si fuera el metro en hora punta. Los tomates, dependiendo de la variedad, pueden necesitar entre 40 y 60 centímetros entre plantas. Los pimientos y berenjenas, algo similar, quizás unos 40 o 50 centímetros. Esto les permite tener suficiente luz, aireación y espacio para que las raíces se desarrollen sin competir demasiado entre ellas. Más vale calidad que cantidad apretujada. Recordad que estas plantas son bastante exigentes en nutrientes, así que ese suelo bien preparado que hemos comentado antes es crucial. Y a lo largo de su crecimiento, especialmente cuando empiecen a formar frutos, agradecerán algún aporte extra de abono. Pero de eso hablaremos más en detalle en el siguiente capítulo. No os preocupéis. Por ahora, concentraos en darles un buen hogar y un buen comienzo. Que se sientan como reyes y reinas en vuestro huerto. Imaginaros ya esas tomateras cargadas, esos pimientos brillantes y esas berenjenas lustrosas. Es una motivación de locos. Sembrar estas plantas en junio
es invertir en felicidad para los próximos meses. Es saber que vais a disfrutar de sabores auténticos, de productos cultivados por vosotros mismos, y eso no tiene precio, gente. Así que, si no lo habéis hecho ya, corred a por vuestros planteles de tomate, pimiento y berenjena y a darles caña en el huerto. Va a ser una pasada. Seguimos a tope, chavales. Ya tenemos el suelo como un Fórmula 1 y nuestras estrellas tomates, pimientos, berenjenas plantadas. Pero, ¿qué pasa ahora? Pues que estas máquinas de producir necesitan combustible del bueno, gasolina premium para crecer fuertes y darnos cosechas de escándalo. Y esa gasolina, amigos, es el abono. No podemos olvidarnos de abonar nuestras plantas, especialmente en junio, que es cuando están en pleno crecimiento y necesitan un chute de energía. Es como ir al gimnasio y luego no comer proteínas, no sirve de nada. Abonar no es solo echar cualquier cosa y ya está, Hay que hacerlo con cabeza. Lo ideal es optar por abonos orgánicos que son más respetuosos con el medio ambiente y mejoran la estructura del suelo a largo plazo. Tenéis un montón de opciones. El compost casero, si sois unos manitas y lo hacéis vosotros, es oro puro. El estiércol bien curado, importante que esté curado, si no puede quemar las plantas. De caballo, oveja, gallina, también es una maravilla. Y el humus de lombriz, eso es caviar para las plantas, una auténtica locura de bueno. ¿Cuándo abonar? Pues bien, si ya hemos añadido una buena cantidad de materia orgánica al preparar el suelo, nuestras plantas tendrán un buen colchón de nutrientes para empezar. Pero a medida que crecen y empiezan a formar flores y frutos, sus necesidades aumentan. Para cultivos exigentes como los tomates, pimientos, berenjenas o luego los calabacines y pepinos, un abonado de refuerzo a mitad de su ciclo de crecimiento o incluso aportes más pequeños pero regulares, les vendrá de perlas. Hay que mantener el depósito lleno. La forma de aplicar el abono también tiene su truco. Si usáis abonos sólidos como el compost o el estiércol, podéis esparcirlos alrededor de la planta, a unos centímetros del tallo, nunca pegado al tallo, que lo puede dañar. Y luego incorporarlo ligeramente a la tierra con un rastrillo o una azada pequeña. Si usáis abonos líquidos, como el té de compost o algún fertilizante orgánico líquido comercial, seguid las instrucciones del fabricante para la dilución y aplicadlo con el riego. Fácil y efectivo. Estad atentos a las señales que os dan vuestras plantas. A veces, ellas mismas nos dicen si necesitan comida. Por ejemplo, si las hojas se vuelven amarillentas de forma generalizada, empezando por las más viejas, podría ser una falta de nitrógeno. Si los bordes de las hojas se secan o se ven colores púrpuras extraños, podrían faltar potasio o fósforo. Aprender a leer estas señales es como entender el lenguaje de vuestro equipo. Os da pistas para actuar. Pero ojo, no os obsesionéis, que a veces el amarilleo puede ser por otras causas. Pero cuidado, que tampoco hay que pasarse de la raya con el abono. Más no siempre es mejor. Un exceso de abono, especialmente de nitrógeno, puede hacer que las plantas crezcan mucho en hoja pero den pocos frutos, o que sean más débiles y propensas a plagas y enfermedades. Es como si a un deportista lo inflamos a batidos sin control. Al final no rinde igual. Hay que buscar el equilibrio, la dosis justa para que estén fuertes y productivas, pero sin excesos. Cada tipo de planta puede tener unas necesidades ligeramente diferentes. Las hortalizas de hoja, como las lechugas o espinacas, agradecen más el nitrógeno para desarrollar bien sus hojas. En cambio, las de fruto, como los tomates o pimientos, necesitan un buen aporte de fósforo y potasio para la floración y el cuajado de los frutos. Por eso, a veces, usar abonos equilibrados o específicos para cada tipo de cultivo puede ser una buena estrategia si queréis afinar al máximo. Pero con un buen compost generalista ya se hace mucho. En resumen, gente, el abonado es una tarea fundamental en junio para asegurar que nuestras plantas tengan toda la energía que necesitan para darnos alegrías. No lo veáis como una obligación, sino como una forma de mimarlas, de darles ese extra que las convertirá en campeonas. Un suelo fértil y bien nutrido es la base de un huerto productivo y sano. Así que, a preparar esos superalimentos para vuestras plantitas y a verlas crecer como la espuma. Esto es invertir en sabor y en salud, chavales. Seguimos en la cresta de la ola, jardineros de élite. Ya hemos hablado de preparar el terreno como si fuera para una alfombra roja. Hemos plantado a los titanes del verano tomates, pimientos, berenjenas, y les hemos dado su buen chute de energía con el abono. Pero junio es un mes generoso y todavía nos permite ampliar nuestro repertorio de estrellas en el huerto.
Ahora tocan otros dos cracks que nos van a dar alegrías a mansalva, los calabacines y los pepinos. Preparaos para cosechas que van a ser una auténtica barbaridad. Los calabacines. ¿Qué os voy a contar de los calabacines? Son unas máquinas de producir. Una vez que arrancan, es un no parar. Si los cuidáis bien, vais a tener calabacines para vosotros, para los vecinos, para regalar. Una locura. Junio es un momento excelente para sembrarlos directamente en el suelo o para trasplantar los planteles si los tenéis. Necesitan espacio, eso sí, porque la planta se hace grandecita y frondosa. Dadles al menos 1 metro cuadrado por planta para que estén a sus anchas. Y mucho sol, como buenos currantes del verano. Una cosa curiosa de los calabacines es que tienen flores masculinas y femeninas. Las femeninas son las que luego se convierten en calabacín y tienen como un pequeño calabacín en la base de la flor. Las masculinas solo tienen el tallito. Necesitan que el polen de las masculinas llegue a las femeninas, normalmente gracias a las abejas y otros insectos polinizadores. Así que, bienvenidas sean las abejas a nuestro huerto. Si veis que tenéis muchas flores pero no cuajan los frutos, a veces una polinización manual con un pincelito puede ayudar. Somos jardineros y también un poco celestinos. Luego están los pepinos, frescura pura para el verano. Ideales para ensaladas, gazpachos o simplemente para comerlos a mordiscos con un poco de sal. Una delicia. Al igual que los calabacines, junio es un mes top para plantarlos. Hay variedades de pepino que son trepadoras y necesitarán algún tipo de soporte o espaldera para que puedan crecer hacia arriba. Esto es genial porque ahorra espacio y mantiene los frutos limpios y aireados. También hay variedades de mata baja que se extienden por el suelo, pero ocupan más espacio. Tanto los calabacines como los pepinos son bastante glotones y sedientos, especialmente cuando empiezan a producir frutos. Así que ese suelo bien preparado y abonado del que hemos hablado, les vendrá de cine. Y el riego regular, sobre todo cuando apriete el calor, será fundamental. No les gusta la sequía, se ponen tristes enseguida. Un buen acolchado o mulching alrededor de las plantas ayudará a mantener la humedad del suelo y a controlar las malas hierbas. 2x1, como en las ofertas. La siembra directa de calabacines y pepinos en junio suele funcionar muy bien, ya que la tierra está calentita y germinan rápido. Haced unos pequeños hoyos, poned 2 o 3 semillas por hoyo por si alguna falla y cubrid ligeramente con tierra. Regad con cuidado y en pocos días veréis asomar las primeras hojitas. Cuando las plantitas tengan un par de hojas verdaderas, podéis aclarar y dejar solo la más fuerte de cada hoyo. Es la ley del más fuerte, como en la jungla, pero en nuestro huerto. El sol, como para casi todas las hortalizas de verano, es su mejor amigo. Necesitan al menos 6 horas de sol directo al día para crecer bien y producir en abundancia. Así que buscadles un buen sitio soleado en el huerto. Y cuidado con el oidio, un hongo blanquecino que a veces les afecta, sobre todo si hay mucha humedad y poca ventilación. Mantener las plantas bien espaciadas y evitar mojar las hojas al regar puede ayudar a prevenirlo. Siempre alerta equipo. Así que ya lo sabéis, gente, si queréis aseguraros una despensa llena de calabacines y pepinos este verano, junio es el momento de ponerse manos a la obra. Son cultivos agradecidos, que con unos cuidados básicos os van a dar una producción espectacular. Imaginaos esas tortillas de calabacín, esos pistolets, esas ensaladas frescas con pepino recién cogido. Se me hace la boca agua solo de pensarlo. A sembrar calabacines y pepinos como si no hubiera un mañana, cracks. Recta final, equipazo. Hemos preparado el suelo, hemos plantado nuestras estrellas, las hemos abonado. Parece que ya está todo hecho. Pero ni de coña, gente. Hay un factor que en junio, con el calor apretando como un defensa central de los duros, se vuelve más crucial que nunca. El riego, chavales, el agua bendita para nuestras plantas. Si no regamos bien, todo el curro anterior se puede ir al garete más rápido que yo perdiendo en el FIFA. Así que, atención máxima a este capítulo, porque es vital. En junio los días son más largos, el sol pega con más fuerza y las temperaturas suben. Nuestras plantas están en pleno crecimiento, desarrollando hojas, flores y frutos, y eso consume muchísima agua. Es como nosotros después de un partido intenso, necesitamos hidratarnos a tope, pues ellas igual. Un riego adecuado no solo las mantiene vivas, sino que es esencial para que los nutrientes del suelo puedan ser absorbidos por las raíces
y para que los frutos se desarrollen jugosos y grandes. El agua es vida, y en el huerto más todavía. ¿Cuál es el mejor momento para regar? Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Pues por lo general, lo ideal es regar a primera hora de la mañana o al atardecer. ¿Por qué? Porque a esas horas la temperatura es más fresca y el agua se evapora menos, así que las plantas tienen más tiempo para absorberla. Si regamos a mediodía, con el sol en todo lo alto, gran parte del agua se perderá por evaporación antes de que llegue a las raíces. Sería como tirar el agua, y eso no nos gusta nada. ¿Y cómo regar? Pues hay que hacerlo con cariño y con cabeza. Es mejor dar riegos profundos y menos frecuentes que muchos riegos superficiales y cortos. Queremos que el agua llegue bien a las raíces, que están en profundidad, para fomentar que crezcan hacia abajo y se hagan más fuertes y resistentes a la sequía. Si solo mojamos la capa superficial, las raíces se quedarán arriba y la planta será más vulnerable. Así que, cuando reguéis, aseguraos de que el agua penetra bien en el suelo. Que beban bien, coño. Intentad siempre regar en la base de la planta, directamente sobre el suelo, evitando mojar las hojas, flores y frutos en la medida de lo posible. ¿Por qué esta manía? Pues porque mojar las hojas, especialmente si lo hacemos al atardecer y se quedan húmedas durante la noche, puede favorecer la aparición de hongos y enfermedades. Y no queremos invitados no deseados en nuestra fiesta de la huerta. Un riego por goteo es ideal para esto, pero si regáis con manguera o regadera, simplemente dirigid el chorro a la tierra. Antes de lanzaros a regar como si no hubiera un mañana, comprobad la humedad del suelo. Meted el dedo unos centímetros en la tierra. Si está húmeda, igual no hace falta regar todavía. Si está seca, al ataque. Cada huerto es un mundo, y el tipo de suelo, el clima y el tipo de planta influyen en la frecuencia de riego. No hay una regla fija de regar cada X días. Hay que observar, tocar la tierra y aprender a conocer las necesidades de vuestro huerto. Convertíos en unos auténticos detectives de la humedad. No todas las plantas tienen las mismas necesidades de agua. Las hortalizas de hoja grande, como los calabacines o las lechugas, tienden a necesitar más agua que otras más pequeñas o con raíces más profundas. Las plantas jóvenes recién trasplantadas también necesitarán riegos más frecuentes hasta que se establezcan bien. Y por supuesto, en los días de mucho calor y viento, la evaporación será mayor y tendréis que estar más atentos. Es un trabajo de observación constante, pero muy gratificante. Una técnica que ayuda muchísimo a conservar la humedad del suelo y a reducir la necesidad de riego es el acolchado o mulching. Consiste en cubrir la tierra alrededor de las plantas con una capa de material orgánico, como paja, hojas secas, restos de siega de césped, bien secos, eso sí, o incluso cartón. Esto crea una barrera que reduce la evaporación, mantiene la temperatura del suelo más estable y además ayuda a controlar las malas hierbas. Son todo ventajas, es una jugada maestra, así que si podéis, acolchad vuestro huerto. Y eso es todo por hoy, máquinas. ¿Qué repaso le hemos dado a junio en el huerto, eh? Desde preparar el terreno como auténticos profesionales, pasando por plantar esas joyas que son los tomates, pimientos, berenjenas, calabacines y pepinos, sin olvidarnos de darles su buen papeo con el abono y, por supuesto, mantenerlas hidratadas con un riego de Champions. Si seguís estos consejos, os aseguro que vuestro huerto en junio va a ser una auténtica pasada, una fuente de alegrías y de sabores que fliparéis. Espero que estos consejos te ayuden a tener un huerto espectacular en junio. Recordad que la huerta es paciencia, es observación, es cariño. No os desaniméis si algo no sale perfecto a la primera. Hasta los mejores tenemos nuestros tropiezos. Lo importante es disfrutar del proceso, aprender cada día y conectar con la naturaleza, que es algo maravilloso. Y el premio de recoger tus propias hortalizas, saber de dónde vienen, cómo las has cuidado. Eso, chavales, no tiene precio. Así que, a darle duro con ilusión y con ganas. Y nada más por mi parte, gente. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido y que os motive a tope para poneros manos a la obra en vuestros huertos. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, o simplemente queréis compartir vuestros éxitos o vuestros dramas hortelanos, dejádmelo en los comentarios, que me encanta leeros y ayudar en lo que pueda. Dadle un buen like si os ha molado, suscribíos para no perderos nada y compartidlo con vuestros colegas huertanos. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo enorme y a cosechar éxitos.